Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que lamentablemente me toca informar acerca de otro atentado terrorista, un hecho al parecer focalizado, más no aislado, porque tiene un tinte y un corte terrorista innegable, uno más, esta vez en una gran capital de Europa y del mundo como lo es Londres. No es un atentado de magnitudes tan grandes como los que hubo en París, como el que hubo en Bruselas, el que hubo en Estambul, pero de alguna manera representa la pérdida de vidas humanas y eso es lo que importa. Lamentablemente se han perdido también vidas humanas, así sea una sola que se pierda, ya es una tragedia. Llámese en Europa, llámese en cualquier país del Medio Oriente, independientemente de qué tanta cobertura mediática reciba uno u otro, porque es notorio que un atentado perpetrado en París, en Bruselas, Bélgica, Londres, Roma, Washington tendrá más cobertura e impacto mediático y mundial que uno perpetrado en Siria, Irak, ya sea Bagdad, Damasco o en otro país del Medio Oriente, que suceden día a día cuando los atentados en Europa suceden o no suceden diariamente, pero ya conocemos el porqué. Ahora, dejando este tema de lado, se ha producido un atentado terrorista focalizado, pero terrorismo al fin, en Londres, la capital de Inglaterra, capital del Reino Unido. Sí, una mujer muera y 5 heridos tras un ataque con cuchillo en el centro de Londres. La principal hipótesis de Scotland Yard, el servicio policial de inteligencia de Inglaterra, el servicio policial de inteligencia británico, también es que el atacante tenía problemas mentales. La policía ha arrestado en Londres a un hombre de 19 años sospechoso de matar con un cuchillo a una mujer y herir a otras 5 personas en Russell Square, o la Plaza Russell, en el centro de la capital británica, a última hora del miércoles 3 de agosto. No ha trascendido de momento la motivación del atacante. El comandante de Scotland Yard, Mark Rowley, uno de los más altos mandos antiterroristas, ha asegurado que la salud mental del hombre es un factor significativo del ataque y la principal línea de investigación sobre la que se trabaja, si bien no descarta la posibilidad de que se trate de un atentado terrorista. Fuentes policiales han informado que el sospechoso es de nacionalidad noruega con ascendencia somalí. Respecto a las víctimas, la mujer asesinada era estadounidense y los heridos son de nacionalidades australiana, estadounidense, israelí y británica. La nacionalidad del hombre, del atacante de 19 años, tiene de alguna manera una conjetura y una denotación importante, porque de allí se puede extraer algún tipo de conclusión sobre si realmente fue un atentado terrorista por algún tipo de motivo radical de corte islamista. Scotland Yard recibió una llamada a las 22:33 hora local de la noche, la primera de muchas que se produjeron en la media hora posterior al ataque, alertando de que un hombre tenía un cuchillo y que varias personas habían resultado heridas en Russell Square, en el lado oriental de la plaza, junto al Hotel Imperial y muy cerca del Museo Británico. La policía llegó al lugar a los 5 minutos y 2 minutos más tarde llegaron los servicios médicos. Encontraron a una mujer herida sobre el suelo. Se le practicaron los primeros auxilios, pero murió pocos minutos después. La mujer, según la policía británica, tenía alrededor de 60 años. También resultaron heridas otras 5 personas, 2 mujeres y 3 hombres, 3 de los cuales habían recibido ya el alta el jueves por la mañana. El informe inicial que había emitido el reporte inicial que había emitido Scotland Yard, luego, con información de la policía metropolitana a través de su cuenta de Twitter, @MetPoliceUK, era el siguiente, y cito: A.C. Rowley, el comandante Rowley, "The suspect is a Norwegian national of Somali ancestry. No evidence of radicalization or that the man was motivated by terrorism." Esto, traducido al español, significa que el sospechoso era de nacionalidad noruega con ascendencia somalí. No hay evidencia de radicalización o de que el hombre estuviera motivado por terrorismo. Hasta ahora esa es la hipótesis que se maneja, pero podría de alguna manera haber una conjetura que relacionara la nacionalidad del hombre con algún tipo de motivo mental de corte radical e islamista. El sospechoso fue arrestado a las 22:39 hora local, unos 5 minutos después de haber perpetrado el ataque, 5 o 6 minutos. Un agente de policía empleó una pistola de electrochoque
taser para reducirlo. Varios testigos describen al sospechoso como un hombre con casco y atuendo de cuero negro de motorista. Después de ser atendido en el hospital, permanece bajo custodia policial. Sí, el hombre aún está vivo. La brigada de homicidios de la policía está liderando la operación con ayuda de la unidad antiterrorista. Las primeras indicaciones sugieren que la salud mental es un factor significativo en este caso y esa es la principal línea de investigación. Por supuesto, en este punto debemos tener la mente abierta al considerar el motivo y consecuentemente el terrorismo como posible motivación sigue siendo una línea a explorar, dijo el comandante Rowley de la Policía Metropolitana en una comparecencia pasadas las 3 de la madrugada. Los londinenses, añadió, verán un aumento de la presencia policial en las calles, incluidos agentes armados para proporcionar seguridad, según dijo. En un comunicado, la Policía Metropolitana indicó que ha reforzado la vigilancia en la zona. Los dos hablan de una constante movilización que se llama Amiando. Unas horas antes, la Policía Británica había anunciado el despliegue de 600 agentes adicionales para reforzar la seguridad en Londres tras los ataques en Francia y Alemania. El ataque en Niza y posteriormente el ataque en Múnich. El nivel de amenaza terrorista en Reino Unido continúa siendo severo, el segundo más alto de una escala de 5, nivel de alerta 2, que indica que un ataque es altamente probable, highly likely, highly probable, highly possible, como se le quiera llamar. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha llamado este jueves a los ciudadanos a mantener la calma y a permanecer vigilantes. La seguridad de los londinenses es mi prioridad número 1. The security of London is my priority number 1, my first priority, decía el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Ha afirmado en un comunicado: por favor notifiquen cualquier comportamiento sospechoso a la policía. Todos tenemos que desempeñar un papel crucial como ojos y oídos de nuestra policía y nuestros servicios de seguridad y para asegurar que Londres está protegida. Russell Square, cabe destacar, es un importante centro cultural de Londres, flanqueado por el imponente Museo Británico y una zona turística con hoteles y tiendas de souvenirs. La fuerte presencia policial inevitablemente hizo a muchos vecinos recordar los ataques terroristas del 7 de julio de 2005, cuando una cadena de atentados suicidas en la red de transporte público dejó 52 personas muertas y más de 700 heridas. El más grave de los ataques de aquel día se produjo precisamente en la línea Piccadilly del metro entre King's Cross y Russell Square, donde perdieron la vida 26 personas. La policía ha acordonado el área durante toda la noche, pero la mayoría de los cordones fueron levantados durante la mañana, quedando solo el cierre parcial al tráfico de una calle. Los informes preliminares y cuando la información empezaba a generarse reportaban lo siguiente, y esto se dio a conocer inicialmente por redes sociales a través de diarios británicos muy conocidos como The Guardian y también alertas noticiosas de agencias de noticias a nivel mundial como World News Updates, también Reuters, la agencia AFP, la agencia F, y lo que reportaban era lo siguiente: urgente, repórtase un muerto y varios heridos tras ataque con cuchillo en la Plaza Russell en el centro de Londres. Ya para ese momento el terror se estaba gestando en Londres, pero surgía la pregunta de si era posible la existencia por ese ataque de una célula yihadista, si ese era el epicentro de una célula yihadista. Había que estar, o hay que estar de hecho, atentos a cualquier escenario. El diario The Guardian confirmaba la situación apenas unos 10 minutos como máximo después de que ya se emitía la alerta, y lo que informaba The Guardian era lo siguiente, y cito: mass stabbing in central London leaves woman dead and 6 injured. Un atentado con cuchillo masivo en el centro de Londres deja a una mujer muerta y 6 heridos. Ya para ese momento habría que estar atento a la posibilidad de una célula yihadista ubicada en Londres, porque francamente cualquier escenario es probable en Europa con ISIS. Se daba a conocer la información también de que el hombre que perpetró el ataque con cuchillo allí en Londres fue o había sido detenido. La policía ya empezaba a investigar si se trataba de terrorismo. Pero lo curioso del caso es lo siguiente: hubo un ataque en Londres días después. Este ataque ocurrió días después de que el jefe de la Policía Metropolitana de Londres dijera que un ataque terrorista en esa ciudad es inminente, que no se sabe cuándo, pero que es inminente. Entonces, ¿hay casualidad? ¿Hay conexión alguna?
La policía de Londres informaba que es posible que el ataque tenga relación con el terrorismo. Esto lo daba a conocer The Guardian, pero es importante tener en cuenta que si la policía en plena como la policía alemana tras el tiroteo en Múnich podrá adentrarse así en suburbios donde haya existencia de una posible célula yihadista de ISIS. La información se confirmaba cuando se conocía que un muerto y 5 heridos era el saldo de este ataque con cuchillo en Londres. Uno de los heridos, daba a conocer la cadena CNN, es estadounidense. El hombre que perpetró el atentado con cuchillo, lo daba a conocer también CNN, tiene 19 años de edad. Aún se desconoce si fue por motivos de terrorismo. Es lo que se conocía y cito textualmente lo que había mencionado el jefe de la policía de Londres para poder analizar si hay alguna conexión, o es alguna casualidad, o es una causalidad. ¿Por qué? Porque lo que ha sucedido en Londres, por más que haya sido un atentado de baja magnitud, fue un atentado al fin. Y si se parte de este punto para conectarlo con la posibilidad de que haya presencia yihadista, sin ser alarmista, en Londres, es importante que se tenga en cuenta que al haber sucedido esto puede haber indicios de una posible presencia de ISIS en Londres, una gran capital. El comisionado británico y también el jefe de la policía de Londres hace unos días, específicamente el 1 de agosto, decían lo siguiente: el riesgo de un ataque terrorista en Reino Unido es de cuándo sucederá, no de si habrá. Así lo decía, es decir que la posibilidad es prácticamente absoluta, al 100% de que sí habrá un atentado terrorista en Reino Unido. Y no era por sonar pesimista el comisionado británico, aseguraba que sí habrá un atentado terrorista en Reino Unido, porque el realismo ya está imperando en la situación de que Europa está siendo tan asediada por ISIS que al haber sido atacado París, Estambul, Bruselas, Francia, Bélgica, Alemania, con el atentado en Múnich, entonces es muy probable que llegue a ser también un foco de ataque Londres, Roma y fuera de Europa, Washington, en Estados Unidos, por ser Estados Unidos, ya conocemos el porqué. Entonces se resigna al parecer la autoridad británica, las autoridades europeas se resignan con respecto al asedio de ISIS, y esto al parecer es entonces una posesión de sumisión a ISIS que las autoridades europeas, llámese británica, alemana, francesa, italiana, reconozcan o lleguen a reconocer que la alerta está tan presente de que ya están conscientes de que puede haber un atentado terrorista, de que lo habrá, aunque no tengan certeza de cuándo sucederá. Es aquí cuando surge la pregunta de que si Europa y también Reino Unido podrán diseñar un sistema de seguridad infalible. En el caso del Reino Unido, estando fuera de la Unión Europea ahora, tras haberse producido el Brexit, es Reino Unido un blanco con fronteras muy endebles y ahí radica el peligro. Y por parte de la Unión Europea, blindado por el sistema de fronteras libres, recordando que la Unión Europea tiene una libre circulación, pero controla su perímetro en cuanto a territorio continental y no focalmente o específicamente en cada parte de cada Estado miembro, porque los Estados miembros de la Unión Europea no controlan sus fronteras como tal, sino que lo hace la autoridad europea cercando el perímetro del bloque como tal. Es por ello que Reino Unido ahora es más vulnerable fuera de la Unión Europea en materia de seguridad, en estrategias antiterroristas. De hecho, la Europol no tendrá presencia ya en el Reino Unido, y la Europol garantiza presencia de seguridad en las fronteras y en materia de despliegue de redes antiterroristas y policiales para garantizar la seguridad en Europa, pero esto es un privilegio que solamente lo tienen y lo reciben los Estados miembros de la Unión Europea, cosa que ya no es Reino Unido. Entonces, entendiendo esto, y también que se produjo un hecho paralelo en el que se dio a conocer que Turquía detuvo a 20 integrantes de ISIS en Adana, que es una frontera turco-siria, podría haber conexión con el hecho de que radicales e islamistas y también milicianos de ISIS se trasladen desde la frontera turco-siria hacia Europa, recordando que Turquía es una conexión con Europa, y de allí partan a Londres y otros países para establecer sus células yihadistas. He allí el gran detalle, y también que el nivel de amenaza terrorista sigue aumentando, y aumenta el nivel de alerta pero no el nivel de seguridad, y aunque aumenta el nivel de seguridad, ISIS encuentra alguna especie de rendija por donde adentrarse. Entonces la estrategia ya debe basarse en, de alguna manera, no utilizar tanto las armas, sí, mantenerse firme y emplear tácticas
del uso de la fuerza contundente, por supuesto, y con todo el arsenal armamentístico y de seguridad policial, militar de gendarme también, eh, contra el grupo terrorista Estado Islámico, pero ya la estrategia cambió y la batalla ya no solamente se libra en el campo de batalla o el campo de combate con armas, sino que vemos como ISIS ha utilizado a los lobos solitarios para sus últimos ataques. En Francia ocurrió, en Múnich, Niza, Francia, Múnich, Alemania, ahora en Londres. Ya cambió la estrategia y la reacción debe ser hackear la web, hackear los mensajes encriptados para detener el mensaje radicalizador de ISIS. Y aunque no se haya confirmado todavía, ojo, que no hay atribución por parte de ISIS de este atentado con cuchillo en Londres, hay que estar muy atentos a cualquier posibilidad, porque aunque no se tratara de un atentado terrorista, se puede tratar de una posición radical que asumió este hombre de 19 años, de nacionalidad noruega pero de ascendencia somalí, con respecto a algún tipo de resentimiento social hacia la sociedad occidental, hacia la sociedad europea, por algún tipo de marginalidad que haya sufrido, y entendiendo que tiene raíces somalíes, podría ser un inmigrante, aunque es noruego, es europeo, pero con raíces africanas, podría ser un inmigrante procedente de ese territorio que de alguna manera asumió una posición radical, ya sea por un estado de salud mental completamente inestable o por la posibilidad de haber sido radicalizado por factores subliminales con mensajes y comunicaciones, ya sea con ISIS o algún otro grupo terrorista o afiliado a ISIS, subalterno y directo, que lo, digamos, persuadió o lo pudo haber persuadido para realizar para que este atentado. Están las cosas y mostrando no se ha confirmado si fue perpetrado por ISIS. Si se llega a confirmar, ya sabemos que la posibilidad de una célula yihadista de ISIS en territorio británico es muy factible, y a eso se le debe sumar la estrategia de que Reino Unido, ahora fuera de la Unión Europea y con la no presencia de la Europol, debe incrementar su estrategia de seguridad, desplegar redadas antiterroristas en suburbios y actuar conjuntamente a la Policía Metropolitana con Scotland Yard para de esa manera iniciar un contingente militar policial que pueda evitar a toda costa este tipo de atentados, porque la estrategia no solamente debe librarse ya con las armas, sino mentalmente y en el campo de batalla informático para contrarrestar los mensajes radicalizantes de ISIS u otros grupos que de alguna manera persuaden a estos lobos solitarios para que lleven atentados y generen muerte, masacre y sangre, lamentablemente, en grandes capitales del mundo, en este asedio y guerra declarada ya completamente de ISIS contra Europa. Así están las cosas en Europa, específicamente con esto que lamentablemente ha ocurrido en Londres, Inglaterra. Nos encontramos en una próxima edición.